Buenos días. Quisiera daros las gracias por estar aquí hoy con nosotros, un día importante. Quiero dar las gracias a los socios del Círculo, a los moderadores, a los ponentes, a los participantes y a los medios de comunicación que nos estáis acompañando hoy. Hoy nos reunimos para celebrar las segundas jornadas internacionales del Círculo de la Sanidad. En octubre del 2023 hicimos las primeras jornadas del Círculo con un objetivo: ver cómo estábamos y ver cómo se está fuera. Como muchos de vosotros sabéis, el Círculo de la Sanidad es una asociación de personas, pero que representan empresas del sector sanitario. Para que os hagáis una idea, el global de la facturación de las empresas que están aquí representadas es aproximadamente de unos 10.000 millones de euros al año y damos estabilidad a más de 150.000 personas. Hay 150.000 empleos directos que están a través de estas empresas. El Círculo de la Sanidad nació hace 26 años. Hace 26 años, un grupo de amigos nos reunimos un día y dijimos: oye, a ver, creemos que tenemos una magnífica sanidad, creemos que es muy buena, pero creemos que tiene muchos problemas. Primero, y el más importante, la sostenibilidad. Y este es un problema gravísimo. Y el segundo es la eficiencia, la eficacia. ¿Cómo vamos a hacer para que esta sanidad siga mejorando y siga siendo mucho mejor? Bueno, a partir de ahí hemos hecho las jornadas de debate del Círculo de la Sanidad, donde debatimos problemas del día a día, tanto de los profesionales que trabajan en el sector como de las empresas que trabajan para el sector. Y un buen día dijimos: ¿por qué no montamos una jornada internacional? ¿Y por qué vamos a montar una jornada internacional? Bueno, pues lo primero, para compararnos con modelos de otros países, para ver qué se hace en otros ámbitos, en otra geografía, para ver cómo vamos a mejorar el nuestro, porque hasta ahora, en todas esas jornadas de debate que organizábamos del Círculo, al final lo único que estábamos viendo es cómo nos comparábamos dentro de nuestro Servicio Nacional de Salud, o mejor dicho, dentro de nuestros 17 servicios nacionales de salud. Y eso a veces es un problema. Un buen ejemplo es el contenido de esta segunda edición, que iniciaremos esta mañana debatiendo sobre los distintos modelos de innovación y digitalización de la asistencia sanitaria, esenciales para seguir mejorando tanto la eficiencia del sistema como la mejora de la atención a los pacientes. Hablaremos también de los modelos de contratación para la gestión de recursos y sobre sostenibilidad financiera, un asunto que ya no diría importante, sino crítico, como bien sabéis todos aquellos que trabajáis o habéis trabajado en la Administración. Desde el Círculo de la Sanidad llevamos años llamando la atención sobre las tensiones a las que se someten las empresas que trabajan en el sector sanitario público. Por culpa de la demora de pagos y por culpa de la no revisión de precios. Esta parte es una parte importantísima. Tenemos contratos que se firmaron hace 2 años. Hemos tenido subidas no solamente del coste energético, sino del coste de recursos humanos. Hay que tener en cuenta que en los últimos 3 años el salario mínimo ha crecido casi un 37%, y sin embargo los concursos están sin revisión de precios. Es muy difícil poder aguantar y sostener esto. Así que hoy tendremos una magnífica oportunidad para hablar de estos aspectos que tanta preocupación generan a la hora de firmar los contratos con las administraciones y durante la vida de estos, sin olvidarnos de que genera una inseguridad jurídica para las empresas. Por otro lado, la tecnología, la innovación, están siempre presentes en la gestión sanitaria, o dicho de otra manera,
La innovación tecnológica marca la diferencia entre la oferta sanitaria pública. La tecnología hospitalaria es cada vez más costosa y sofisticada. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros, las empresas, a las administraciones, para que puedan actualizar toda esta tecnología? Los modelos de dotación tecnológica han evolucionado mucho en los últimos años y en la mesa de debate celebraremos esta tarde bajo el título Sostenibilidad para la innovación tecnológica de la atención médica. Analizaremos las distintas soluciones que desde empresas privadas podemos ofrecerles a los gestores públicos. ¿Y qué modelos de aseguramiento médico se dan en Europa? Conocemos bien los de nuestro país, pero ¿qué ocurre en el resto del continente? En España el crecimiento de los seguros médicos privados es constante y queremos analizar qué ocurre en Europa para ver cuál es la tendencia en el conjunto de la Unión Europea. Conocer lo que ocurre más allá de nuestras fronteras para entender mejor hacia dónde nos dirigimos. Ese es también el objetivo de la quinta y última mesa de debate de hoy, en la que bajo el título Experiencias internacionales de gestión compartida, trataremos de analizar los modelos de colaboración público-privada en distintos países del mundo. Y mañana arrancaremos la jornada con un tema apasionante. El título lo dice todo. Inteligencia artificial en la colaboración público-privada para mejorar la gestión de los servicios de salud. Largo, pero interesante el título. Si en algo estamos de acuerdo todos, la inteligencia artificial cambiará el mundo a corto plazo e impactará de manera determinante en la atención sanitaria, tanto desde el punto de vista médico-quirúrgico como desde la gestión. Y no se trata de un nuevo avance de digitalización. Esta vez es diferente. Nos encontramos a las puertas de un cambio profundo que cambiará la forma radical, la manera en que entendemos la gestión sanitaria. Y de la inteligencia artificial a las personas, sobre las que hablaremos en la segunda mesa de debate de mañana, titulada Situación laboral de los profesionales médicos en Europa. En España, la demanda de médicos es permanente. ¿Pero qué ocurre actualmente? ¿Se han olvidado de ellos las administraciones? ¿No nos acordamos ya de aquella época durante la pandemia en que a las 8 de la tarde salían los famosos aplausos en los pueblos y las ciudades de España? Hemos pasado de eso, en este momento, a ser uno de los países donde mayor agresión hay a los profesionales. Creo que esto deberíamos hacérnoslo mirar. ¿Está abocada a convertirse España en la formadora y exportadora de médicos para toda Europa y, por qué no, para el resto del mundo? ¿En qué condiciones trabajan los profesionales del resto del continente? Un debate sin duda muy interesante en el que nos espera mañana antes de proceder a la mesa de cierre, titulada Tendencia de la política sanitaria en Europa. Sanidad privada, sanidad pública, colaboración público-privada. A veces en España nos encontramos con una suerte de demonización ante lo privado, cuando lo privado es esencial para el correcto funcionamiento de lo público. ¿Pero por qué ocurre eso en España? ¿Sucede lo mismo en otros países? En esa mesa de cierre tendremos la oportunidad de analizar las principales tendencias en las políticas sanitarias europeas y saber si en España estamos alineados o no con los demás países de nuestro entorno. Como veis, estas segundas jornadas internacionales vienen cargadas de contenidos interesantes y de preguntas que entre todos intentaremos responder. Y se celebran además en un mundo agitado por los giros inesperados de la geopolítica mundial, por el cambio de estilo de los liderazgos, por el surgimiento de planteamientos radicales nuevos y por el reajuste de alianzas surgidas en la Segunda Guerra Mundial y que se nos antojaban inamovibles. Hemos aprendido que ya nada es inamovible y que las zonas de confort en la presa y en el mundo duran nada. Debatiremos y reflexionaremos para estar cada vez más preparados para afrontar los cambios que se avecinan. Eso es lo que vamos a intentar en estas segundas jornadas internacionales. Me reitero en lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia y un placer estar con vosotros. Gracias.
Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir a aportar vuestro conocimiento, ¿no? a esta mesa tan interesante que inaugura las jornadas. Gracias al presidente por la inauguración, la charla que nos ha dado, y a todos los asistentes por estar aquí. En una jornada que yo, la verdad es que, ya lo he dicho antes en la inauguración, pero creo que tiene un contenido excepcional, súper atractivo. Creo que todos vamos a aprender mucho en estas mesas, ¿no? Bien, en esta primera mesa vamos a hablar de tecnología, de innovación y en general y especialmente aplicada a la patología respiratoria, ¿no? Y me presento, soy Domingo Orozco, soy médico de familia, soy catedrático de medicina en la Universidad Miguel Hernández en Alicante. Actúo de moderador y contamos con dos magníficos ponentes, como son Carlos Almonacid Sánchez, que es jefe de servicio de neumología, del Servicio de Neumología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y el vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y también contamos con la presencia de David García Prieto, que es director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Oximesa Nippon y es farmacéutico de profesión. Y muchas gracias a los dos por estar aquí. Entonces yo tengo aquí preparadas unas cuestiones para el debate. No hay una presentación al uso, sino que es más bien un diálogo, con lo cual creo que va a ser más fresco, más divertido para todos, ¿no? Yo creo que incluso si en el público quieren participar en algún momento, también abrimos la posibilidad, ¿no?, de que alguien pueda hacer algún comentario en las cuestiones que vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, pues como estamos en la era de la digitalización, ¿no?, y del uso de eso que llaman la inteligencia artificial, ¿no? Todos los días hablamos de inteligencia artificial y yo creo que ya la estamos utilizando también todos los días, ¿no? Entonces, bueno, todos estos movimientos digitales, ¿no?, ese cambio, ¿no?, que se está produciendo en la sanidad, ¿no?, en la atención a los pacientes, puede tener sus riesgos, que también luego hablaremos, pero también tiene beneficios, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os quería plantear, empezando en positivo, ¿no?, ¿qué beneficios veis que tiene la digitalización de la asistencia sanitaria en general, ¿no? Si quieres, Carlos. Pues bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes. A ver, en relación a los beneficios, los tiene todos. Es decir, hay un antes y un después con las nuevas tecnologías. En los años finales de los 80, principios de los 90, tuvimos un boom con las nuevas tecnologías. Los médicos más jóvenes formábamos a los más mayores en la integración con la informatización y ahora volvemos a vivir ese nuevo boom que tuvimos con los sistemas de inteligencia artificial, pero es verdad que entre medias no hemos estado dormidos, es decir, que hemos estado trabajando y hemos trabajado muchos años en este aspecto. Desde luego es fundamental porque ha demostrado que mejora la eficiencia y la eficacia, tanto para la atención como para el diagnóstico. Nos ha permitido reducción de tiempos, es decir, podemos ver más pacientes y ser más productivos, aunque es verdad que paradójicamente la implementación de esta tecnología la tenemos que mejorar en muchos aspectos, no todo es perfecto, porque también ha quitado tiempo a los compañeros. Y eso es verdad que sé que la industria tecnológica es consciente de ello, sé que se está trabajando y precisamente muchos sistemas diseñados de inteligencia artificial van orientados a solucionar este problema, porque muchos de nuestros pacientes ahora mismo nos dicen están todo el día mirando al ordenador y no nos exploran o no nos miran a la cara. Eso es verdad que a corto plazo yo creo que eso va a cambiar, pero es verdad que en conjunto hemos ganado muchísimo, por lo que hemos dicho. La otra cosa, antes he comentado, la época COVID. La época COVID sirvió para dos cosas muy importantes. Primero, que todo el mundo aceptase el uso de las nuevas tecnologías en la asistencia sanitaria, impuestas de forma abrupta por el problema que vivimos. Darnos cuenta de las carencias que teníamos a nivel hospitalario, porque incluso hoy en día se han puesto mucho las pilas las comunidades, ha mejorado enormemente en los 2 o 3 últimos años las aplicaciones que tenemos sanitarias, tanto para pacientes como para médicos, pero todavía queda mucho más por hacer, desde luego. Y eso al menos, lo malo que tuvo el COVID, tuvo una cosa buena que fue precisamente que todo el mundo aceptara esta forma también de atención. Y yo creo que es el futuro, no el futuro, es la realidad, es el día a día hoy en día. Y es verdad que tenemos que mejorar mucho más esa tecnología, hacerla más amigable, tanto para el profesional sanitario como para la persona, el usuario de esa sanidad.
y universalizarla todavía más para el resto de personas. Pero desde luego es un gran logro. Pues son bastantes beneficios. Y David, desde tu posición, ¿cómo lo ves? Buenos días. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros, con todo el público. Y bueno, es una mesa muy interesante porque es muy complementaria, ¿no? Nosotros como Oximesa Nippon Gases, como proveedor de asistencia sanitaria a los pacientes de todas las comunidades autónomas en las que estamos, pues nuestro punto de vista también es muy complementario a lo que ha dicho Carlos, ¿no? Desde luego que hemos notado que la tecnología y la digitalización nos permite un mejor cuidado al paciente, nos permite aportar soluciones más flexibles, potencia más todo esto que hablamos ahora de la medicina 5P, ¿no? De personalizada, predictiva, preventiva, participativa, ¿no? Creo que es el vehículo que lo une todo y desde luego nos va a ayudar a mejorar los tratamientos y los diagnósticos, porque no olvidemos que la tecnología y esta innovación nos va a permitir dar equipos o una tecnología que alivie los síntomas del paciente de una manera más inteligente, pero también nos va a ayudar a diagnosticar con mayor celeridad y con mayor exactitud diferentes patologías. En este caso, y hablando de mi libro, pues el tema respiratorio y de la apnea de sueño, bueno, que es la mayoritaria ahora mismo en nuestro campo de actuación, ser mucho más efectiva, más rápida y en cierta manera, poder liberar a los que realmente saben y que tienen que aportar su conocimiento en el tratamiento directo del paciente, de hacer unas tareas más tediosas o más automatizadas que hoy en día, pues gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Que lo hablaremos cientos de veces durante estas jornadas, pues lo va a permitir. Y también poner encima de la mesa que esta tecnología nos va a aportar el poder llegar a pacientes en el ambiente rural, en el ambiente lejanos a los centros urbanos o pacientes con baja movilidad, que esta tecnología, como puso de manifiesto el COVID y como ha dicho Carlos, puede hacer que estos pacientes que antes pues no podían ir al médico o a ver a su prescriptor con muy poca frecuencia, en este caso estén todos los días conectados y pueden ver las distintas evoluciones, tratamiento o si va a haber una reagudización en un tiempo corto. Entonces yo creo que es clave y no hay lugar a duda de que va a cambiar el modelo de verlo. Yo quizá añadiría desde el punto de vista de la atención primaria el cambio que ha supuesto la historia de salud electrónica, ¿no? Porque la historia de salud electrónica tiene toda la información que ese paciente tiene, se haya hecho en el hospital o en atención primaria. Con lo cual el médico de familia le da una perspectiva muy integral, ¿no? De ver pues, todas las visitas que ha tenido con distintos especialistas, bueno, también para todos los especialistas, porque como cada vez más lo que vemos son pacientes crónicos que son atendidos por distintos profesionales, pues la historia de salud es el nexo. Y gracias a que hay un formato electrónico, y pocos países hay en el mundo que tengan la implementación que tenemos en España de la historia de salud electrónica, que todos trabajamos con historia de salud electrónica. Yo he visto sitios donde siguen trabajando en papel, países desarrollados. Sí, sí, sí. O sea que, y eso nos facilita mucho también la comunicación entre profesionales para atender a un mismo paciente, ¿no? Que de otra manera es más difícil, ¿no? Entonces, hemos visto los beneficios, pero claro, esto supone unos retos y unos desafíos, ¿no? Entonces, en ese triángulo de administración, profesional, paciente, ¿no? Por ejemplo, para los profesionales, seguimos con David. ¿Qué retos ves tú que la digitalización tiene para los profesionales? Bueno, yo creo que es el común y principal es la resistencia al cambio, ¿no? Al final uno está cómodo con su zona de confort y sus hábitos de trabajo en la actualidad y siempre que introduces una nueva variable y más si es tecnológica, pues puedes tener cierta resistencia a ese cambio, ¿no? Bueno, también esa resistencia puede ser por la falta de tiempo, ¿no? Esa formación que te hace falta a la hora de implementar nuevas herramientas y nuevas tecnologías requiere de ese proceso de adaptación y no muchas veces, tanto en la empresa privada como en los hospitales, tienen el tiempo, ¿no? Por esa sobrecarga, ¿no? Y en algunos casos por falta de personal, pues puedan dedicarle, ¿no? a ese proceso formativo. Bueno, también pues que muchas veces pues tenemos una carencia, ¿no? de inversión en esas tecnologías, por lo cual no es accesible para todos los hospitales o todos los profesionales.
Por otro lado, también tenemos siempre el run de la seguridad, ¿no? Siempre metes el componente tecnológico, la informática, bueno, ¿qué pasará? Ahora hay mucho ciberataque, mucho ciberterrorista, el phishing, el phashing, el leches. Entonces, ahí siempre el que no es un nativo digital y no es, pues siempre tiene sus reticencias de, oye, esto, cuando todos sabemos que en el sector de la sanidad y en el de la salud, el nivel de cumplimiento de seguridad, y nunca estamos libres de que podamos sufrir cualquier vulnerabilidad, pero es de los más altos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es reseñable, ¿no? Es curioso porque en la empresa pública la resistencia al cambio es más resistente que en la empresa privada, ¿no? Porque profesional se considera como más autónomo, ¿no? Que yo tengo la plaza porque me la he ganado yo, ¿no? Hay poco sentimiento de corporativo, ¿no? De pertenencia, ¿no? a la organización. Y yo recuerdo cuando empezamos a instalar las historias de salud electrónica en los ordenadores, había médicos que no querían utilizar el ordenador y el ordenador estaba ahí en la consulta apagado. Y pasaron años hasta que o esa persona se jubiló o al final se produjo, ya quedaba él el único que quedaba sin utilizar el ordenador, pero no hay esa rapidez que puede haber a lo mejor en la empresa privada, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, como jefe de servicio, ¿no? Antes has comentado algunas dificultades que pueden, por ejemplo, los radiólogos graban los informes, no los teclean, ¿no? Y eso hoy en día es posible con la tecnología que tenemos, que los médicos no tengan que teclear, sino que por voz se pueda grabar toda la anamnesis y ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a eso que comentaba David de la resistencia al cambio, ¿no? Y los retos para los profesionales? La resistencia al cambio viene muchas veces dado por la complejidad y el desconocimiento. Es verdad que eso que comentáis es verdad que yo lo he vivido, y lo he vivido porque yo he formado, como os comentaba, compañeros, cuando precisamente eso que comentabais, mis compañeros, cuando vinieron los ordenadores, iban a la secretaria y le dictaban el informe. Claro, los médicos más jóvenes ya directamente, pero digo, ¿por qué pierdes el tiempo en eso? Lo hago yo directamente al ordenador. Claro, vivimos una transición distinta. Es verdad que nosotros vivimos pasamos del Spectrum al PC, teníamos un conocimiento y formamos a nuestra gente, y esa gente mayor le costaba muchísimo, pero muchísimo, curiosamente, adaptarse. A mí me pasó con compañeros y incluso con mi padre, pero es verdad que eso ha cambiado en los últimos años y al revés. Ahora el médico se ha convertido fundamentalmente en alguien tecnológico. Cada vez implementamos más esa tecnología. ¿Que hay rechazo? Desde luego puede haber rechazo, fundamentalmente por un problema. Tiene que estar bien integrado. No te tiene que dar un beneficio, no quitarte tiempo ni dificultarte el trabajo. Entonces, el gran fallo que ha habido con la implementación de esta tecnología, lo primero de todo es que todos estos programas de historias electrónicas, etcétera, no se ha contado nunca con el médico. Y eso ha sido el principal problema. Yo estuve, precisamente lo comentabas, de la cuestión europea, en el INCIBE, en una reunión que tuvimos. A mí me invitaron porque también soy vocal de FACME y estoy metido en el grupo de transformación digital. Y claro, lo que me preguntaron allí los comisarios europeos, dice, ¿qué planteas tú para que esto tenga éxito? Digo, no se trata que vosotros desarrolléis una tecnología sin contar con nosotros. Va a fracasar si no cuentas con el profesional. Eso tenerlo por seguro. Segundo, el profesional es que exige esa tecnología y adaptada para él. De hecho, nosotros, antes de hacer historias electrónicas, habíamos desarrollado una propia historia electrónica entre informáticos y médicos que daba mucha más funcionalidad de las que tenemos hoy en día, pero por cuestiones X no se implementó. Desde luego, ahora mismo no va a haber problemas de adaptación, pero es necesario formar y que sean aplicaciones, como comentamos, user-friendly, es decir, que sean fáciles de utilizar. Segundo, lo que comentabas, hoy en día estamos buscando eso con inteligencia artificial. Ya existen sistemas y ya se están probando hoy en día en varios hospitales de España esas interfaces que yo hablo con el paciente y me genera el informe al mismo tiempo. Y ya no solo eso, sino que pedimos que me haga un informe para mí y otro adaptado al paciente. Porque claro, muchas veces les damos un informe de 6 hojas y el pobre hombre dice, mujer dice, ¿y esto qué es? ¿Y aquí qué saco yo en claro? Es decir, porque es verdad, a mí mis hijos me lo dicen, a veces hablando en casa intentas adaptarte cuando te preguntan algo, de papá, no te entiendo lo que me estás diciendo. Digo, porque hablamos otro idioma y es verdad, por desgracia es así y no nos damos cuenta. Hay que adaptar nuestra forma de esto al paciente. Y luego la otra cosa muy importante es que tengamos acceso a todos los datos. Antes lo has comentado muy bien.
Se han implementado las historias electrónicas, pero por ejemplo en Madrid tenemos 3 historias electrónicas distintas que no se comunican entre ellas. En el SERMAS, por ejemplo, que yo también trabajo en el SERMAS, eso no pasa. Está integrada la historia de primaria con la de los hospitales y puedo ver cualquier historia de cualquier hospital del SERMAS. Eso es fundamental y eso no pasa en todas las comunidades. Entonces tendríamos que ser capaces de poder ver yo aquí ahora mismo una historia del Sant Pau y el del Sant Pau una historia mía si ve un paciente mío allí. Es decir, eso es un poco lo que se está pidiendo y ojo, lo que se ha aprobado ya el año pasado en la Unión Europea en lo que es la compartición de datos y las leyes nuevas que se aprobaron por la Unión Europea. Y desde luego esto es fundamental. Y antes lo has comentado muy bien, David. Otro problema que tenemos es la seguridad de los datos. Ahora mismo saben perfectamente que hay un problema de seguridad. Varios hospitales han sido atacados con ransomware, con etcétera, y les han anulado, literalmente. Claro, antes en papel eso no pasaba, era imposible. Pero hoy en día te paralizan el hospital y te extorsionan. Y es que lo paralizan literalmente. Y es un problema súper serio. Entonces es otro problema importante también. Y otra cosa, que esos datos que tenemos y esas historias, y gracias a esas historias, hemos podido ahora hacer estudios preliminares de Big Data, llevamos haciéndolo ya varios años. Esas historias nos tienen que permitir acceder a los datos, que es otra petición que también se ha aprobado. Es decir, esos datos son fundamentales para vosotros y para nosotros. Para nosotros, para saber cómo lo hacemos y qué podemos mejorar, y para planificar qué se va a necesitar. Por eso es la importancia de la calidad del dato. ¿Por qué faltan tantos datos hoy en día? Porque las historias electrónicas estaban mal diseñadas y la gente no metía los datos. Y segundo, automatizar el registro de datos con los sistemas de telemonitorización, etcétera. Y tercero, el poder utilizar esos datos para investigar, para dar un beneficio luego precisamente para la sociedad. Ahora luego hablaremos de los datos, que es un tema muy interesante. Este es el reto de los profesionales, pero claro, los profesionales, la mayoría trabajan en el sistema público, Sistema Nacional de Salud, y claro, hay quien manda en la administración. Entonces, como ha comentado Carlos muy bien, se han diseñado historias de salud que utilizan los médicos todos los días sin contar con los médicos que las usan. Y entonces, pues bueno, hay puntos de mejora que si hubiera habido más comunicación con los profesionales que las van a utilizar, pues sería más friendly, como decías, más amigable y habría también más compromiso, ¿no?, de registro de la información, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto para la administración, ¿no? ¿Escuchar más a los profesionales? ¿Inversión? ¿Cuál es el reto para la administración? Yo, si me permites, es trabajar conjuntamente profesionales, es decir, nivel sanitario, industria es fundamental y antes lo hemos comentado, y universidad es fundamental. Porque es un triángulo que se va a nutrir y que ya ha triunfado en otros países y nos va a permitir, ahora mismo ya contamos con ingenieros en los hospitales y sé que el SERMAS va a planificar posiblemente plazas para ingenieros ya dedicados al ámbito sanitario. Otra cosa, que la industria compite con mejores sueldos, con lo cual se nos terminan yendo esas personas. Pero para nosotros ya es fundamental, es un profesional más integrado en nuestro hospital. Y eso es vital por parte de las autoridades, tanto a nivel público como privado. De hecho, hay centros privados que han invertido mucho más en ese desarrollo que centros públicos. En centros públicos lo hemos hecho más a nivel de investigación, pero en paralelo a la asistencia. Y eso es lo que no debe ser. Debe ser coordinado y sobre todo en el ámbito de la industria y en el ámbito de la asistencia. David. Añadiría a lo que ha dicho Carlos, es el tema de los diferentes sistemas informáticos de las 17 comunidades autónomas, ¿no? A la hora de integrarnos y visto desde el punto de vista de la empresa que trabaja con la sanidad pública, es que cada comunidad autónoma tiene un modelo diferente. Y en algunos más desarrollados, en otros menos, pero aunque estén desarrollados, todos han ido por diferentes caminos, porque unos se integran con una tecnología, otros con otra. Lo que sí se demuestra es que en las comunidades autónomas, como en el SERMAS, donde en el ámbito nuestro las terapias respiratorias disponen de un software que se llama Oxiter, que también está integrado en la historia clínica o en el software que utiliza el SERMAS en sus consultas, pues facilita mucho y mejora mucho más la información que tiene el prescriptor de ese paciente que tiene delante, porque no solo ve las pruebas diagnósticas que han hecho en el hospital, sino puede
ver el día a día de ese paciente, de su dispositivo en el domicilio, una vez que se ha hecho la descarga de los datos. Entonces, la principal escollo que nos podemos encontrar es que cada comunidad estamos empezando a integrarnos. Oximesa yo creo que es líder en esto y ya tenemos 5 o 6 integraciones realizadas en las comunidades en las que estamos, pero todas es un sobreesfuerzo porque no todas utilizan la misma tecnología. Entonces eso a nivel de sostenibilidad también, pues oye, tenemos que también buscar, y en eso FENIN está trabajando con mucha fuerza, como Federación de Industria de Tecnología Sanitaria, en cuanto oye, pues, tenga en consideración los costes que supone a la hora de luego plasmarlo en los diferentes concursos públicos. Yo participé en la coordinación de la Estrategia Nacional de Abordaje de la Cronicidad del Ministerio en 2012, reeditada en 2021, y te diría que aproximadamente la mitad de las recomendaciones del 2012 están por implementar. Y una de las más importantes que había era que la historia clínica electrónica, debería ser única y compartida. Es decir, no se trata en que tengamos una en el hospital y otra en atención primaria con unos puentes para pasar y tal, no. Que sea realmente integrada, o sea, que sea la misma, ¿no? Porque eso es lo que te facilita, ¿no?, la comunicación, ¿no? Y sobre todo por el bien del paciente, porque el que más se beneficia es el paciente, ¿no? Yo a veces comento como anécdota este paciente que le dices, dígale al cardiólogo o dígale al neumólogo, y entonces el paciente te dice que es que entre ustedes no se hablan, porque no te entiende que él sea el vehículo de comunicación, ¿no? Pero es que no solo no te abres, es que te cuesta en la propia historia de tu propio hospital ver lo que ha puesto el cardiólogo, porque están tan mal diseñadas algunas historias clínicas que realmente pierdes hasta 5 minutos en buscar la información de dónde ha escrito el cardiólogo, porque no se ha contado con nosotros. De hecho, nosotros diseñamos una historia clínica que no pasaba esa, porque se hizo por médicos y paramédicos. Y ojo, se podían sacar muchos más datos. Y eso que comentas ya no solo es una misma comunidad, tendría que ser entre todas. Tendremos que utilizar todos la misma historia electrónica, todos con posibilidad de acceso. La industria también, porque, por ejemplo, pues con Oximesa trabajamos mano a mano. Están atendiendo a nuestros pacientes, tienen que tener también acceso a los datos de esos pacientes y yo a los datos suyos, precisamente ese seguimiento de esos pacientes. Esa telemonitorización que ya ahora mismo está funcionando y bastante bien, nos va a permitir detectar, pues primero, que uno no haga el tratamiento, segundo, que tenga un problema y se le puede decir, oye, fulanito, ¿qué te pasa? Que te está dando problemas, que veo que no te adaptas al respirador, que nos salte una alerta, es decir, que nos adelantemos a problemas. Eso en otros ámbitos, en cardiología ya se hace, en cardiología ya todos los sistemas en remoto de marcapasos, etcétera, les saltan alertas, oye, que tienes que venir, que te tengo que ajustar el marcapasos. Paradójicamente no va a quitar trabajo a los médicos, les va a dar mucho más, porque vamos a vigilar y tener más monitorizada a mucha más gente que antes no éramos capaces de detectar. O sea que paradójicamente hay otra cosa, las nuevas tecnologías, esto no es de ahora, llevamos, como hablábamos antes, 30 años trabajando en esto. Desde el año 2016 en concreto, las guías inglesas NICE, que se basan en la evidencia y son las más reconocidas a nivel mundial, dicen que todos estos sistemas de monitorización y de apoyo al diagnóstico han mejorado el control de la enfermedad, en este caso del asma, y la calidad de vida de los pacientes. Es verdad que lo que se ha visto es que una mayor frecuentación, porque nos lo mandan a la esta, pero claramente esa tecnología es un beneficio, claro, para el paciente y para el médico. Sí, es otro tipo de atención a un perfil de paciente diferente y sobre todo con mejores resultados, creo yo, ¿no? Porque vamos a ser más efectivos, más eficaces y más eficientes, creo yo también, ¿no? Además, en la hora de los diseños, cada clic cuenta, porque no es lo mismo hacer una cosa en 3 clics que en 2, que parece que tal, pero tienes que multiplicarlo por todos los pacientes. O en 10. Claro. Que ahora para pedir, por ejemplo, yo una prueba, una radiografía, yo hago 10 clics, que se dice pronto. Si tengo que pedir 3 pruebas, ahora es lo que planteamos con la inteligencia artificial, que haya sistemas que incluso lo citen automáticamente. Y no solo que hagas la petición, sino que el paciente se vaya con la cita hecha. Que no tenga que luego ir a una ventanilla y luego a otro sitio para... Hemos hablado del profesional, de la administración y los pacientes. ¿Cómo viven los pacientes la digitalización? Porque hay cosas que las ven claras. Por ejemplo, la receta electrónica. Vas a la farmacia, ¿no? Ya no te dan recetas, te dan una hoja con la prescripción y tú vas, mientras esté renovada, pues vas sacando de la farmacia, ¿no? Y puedes ir a la farmacia que quieras porque todas tienen la información para darte el fármaco, ¿no? No necesitas ir
a que te hagan una receta a mano, como se hacía antes, ¿no? Son cosas evidentes, pero ¿cómo viven los pacientes bajo vuestra perspectiva, Carlos? Pues yo, los pacientes, desde luego, te encuentras de todo y depende un poquito del rango de edad. Y ojo, el rango de edad no quiere decir que los mayores sean menos adherentes a la tecnología. De hecho, hemos hecho estudios que demuestran que los mayores son mucho más adherentes a la tecnología que los jóvenes y la aceptan muchas veces mejor. O al menos la parte incluso de receta electrónica, telematización, etc. En términos, te tienes que adaptar, porque como todo, hay gente que quiere una asistencia más directa y demás, hay gente que le cuesta también el cambio, hay gente que ya, aunque con independencia un poco de la edad, pero es verdad que le pasa a más mayores, o del ámbito donde viva, rural, o que ya tenemos acceso a cierta tecnología, le cuesta mucho más desarrollarse, con lo cual esos pacientes es muy importante que seamos capaces de detectarlos para seguirles dando una asistencia, digamos, un poco más clásica. Pero yo me atrevería a decir que el 85% de los pacientes en general reciben muy bien esta mejora tecnológica. Ahora mismo, yo, claro, les dices, ya no te imprimo el informe, que ahorramos papel, ahorramos gasto energético, etc. Y nos está costando, porque la mayoría de la gente, por ejemplo, en SERMAS, tenemos una aplicación en SERMAS sanitaria muy buena. La han ido mejorando por meses, pero muy buena. ¿Qué encontramos? Que la gente no es consciente de esa aplicación, no sabe las funcionalidades que tiene. Ahora mismo ya permite hacer incluso videollamada. Puedes consultar todos tus informes, ya los tienes en la aplicación, igual que muchas aplicaciones que hay, por ejemplo, de hospitales privados. Puedes consultar tus placas, puedes ver tus analíticas. Pero claro, eso primero hay que formar, la gente tiene que saber que existe esa posibilidad y también hay que simplificarlo al máximo y intentar que sea el paciente lo más independiente posible. Y me explico. Tampoco hay que forzar al paciente, y esto ya es otra cosa aparte, cuando hacemos la telemonitorización, que el paciente meta datos, porque lo que se ha visto es que al mes de utilizar estos sistemas, la actividad de jóvenes cae radicalmente, los mayores son más adherentes, como os digo, y siguen metiendo datos en un formulario, en un sistema de monitorización o lo que sea, pero es verdad que tenemos que cuanto mejor implementemos esa tecnología en algo, pues por ejemplo un smartwatch que ya te puede hacer de todo, te puede hacer hasta un electrocardiograma, te mide la saturación, te mide la temperatura, la actividad. Una aplicación bien integrada con esto, a nosotros nos va a mandar una información, el paciente no tiene que hacer nada porque lo único que hace es cargar su reloj cada X tiempo y ese mismo reloj ya manda los datos. Cuanto más simplifiquemos la tecnología, mayor éxito tendrá. Pero el paciente en general lo va a ver bien, como toda habrá gente especial, pero todo a beneficio para ellos. Yo, en mi experiencia, es muy buena en la implementación de la tecnología. A veces digo ¿quién tiene el móvil a más de 1 metro de distancia? Porque todos vamos con el móvil encima, ¿no? Y el móvil va con nosotros cuando andamos, cuando corremos, cuando vamos a cualquier parte, ¿no? Cuando dormimos incluso a veces, ¿no? O cuando estamos en el sofá viendo la televisión. Entonces es un generador de información, ¿no? O el móvil o los smartwatch o cualquier dispositivo, ¿no? Que va a ser una realidad que ya lo es en muchos estudios y en la práctica clínica habitual va a ser una realidad integrar toda esa información. Yo creo que va a ser de los grandes cambios que vamos a ver en cuestión de meses o pocos años, ¿no? Integrando eso en la historia. Ahora ya no tienes que preguntarle a un paciente si camina o si hace ejercicio. Ya, enseguida. Está en el móvil, o sea, lo ves. Pero es que cuando yo empecé a trabajar con wearables, con sistemas de telemonitorización, esto ahora mismo me hace todo. Lo llevo aquí, no me entero que lo llevo, es cómodo, dura la batería, no tengo ningún problema. Pero claro, cuando empezábamos pieza por pieza, para un actímetro que tenías que poner aquí que duraba... El podómetro. El podómetro. Un sistema también para los ruidos respiratorios que iba con un micrófono. Tenían que hacer una espirometría para ver función pulmonar. Ahora mismo ya hay varias empresas y ya han desarrollado aplicaciones que tú soplas al micrófono y te dan una orientación de la función pulmonar, viendo la resistencia al micrófono. Es decir, que eso hoy en día nos va a ayudar un montón. La temperatura, el oxígeno y demás, antes tenían que coger un saturímetro, apuntarlo, meterlo en una aplicación, un formulario, mandártelo. La situación de control, si yo soy capaz de ver este paciente se mueve, hace una vida activa, no le baja la saturación, tiene una frecuencia cardíaca acorde y demás, está bien.
Si de repente veo que deja de moverse, que le empieza a subir la frecuencia cardíaca, que la saturación empieza a bajar, a este le va a pasar algo. No solo eso, ya hay estudios que predicen que se va a poner malo y avisan al paciente. Eso ya lo tenemos hoy en día desde hace muchos años. El CAT, el cuestionario CAT, ¿no? Un cuestionario que predice la descompensación. Exacto, pero que ahora mismo ya es... Si lo monitorizas, ¿no? Sistemas que ahora mismo ya te permiten también conectarte con la EMET, con los niveles de contaminación. Un paciente con broncopatía crónica, si a niveles altos de contaminación te recomiendan que no salgas porque te vas a poner malo. Y eso hoy en día ya lo tenemos. No está generalizado, pero falta muy poco para hacerlo. Y a nivel experimental, desde luego, lo llevamos haciendo, como os digo, los últimos 20 años, y es espectacular, año tras año, cómo han cambiado los dispositivos. Claro, los primeros dispositivos, a ver, eran unos héroes los que colaboraban en los estudios, porque digo, doctor, y no me voy a electrocutar yo con esto, y claro, era horrible. Y encima, sistemas de memoria que perdían los datos, y como si les fuera la batería, pues perdías los datos. Hoy en día no, hoy en día son sistemas que es que ni te enteras que los llevas, automáticamente lo mandan a una app. Y ya incluso puedes evitar el formulario, porque si yo hago una regla combinada con actividad, con diferentes parámetros, puedo llegar a saber si en un cuestionario, incluso mejor que con el cuestionario, que ese paciente está bien o está mal. Y predecir si se me va a poner bien o si me va a poner malo y actuar en consideración entonces. Es decir, como un dato curioso, el año pasado se publicó un artículo en una universidad americana de diagnóstico de diabetes no diagnosticada a través de la voz. Exacto. O sea, simplemente se habían identificado, trabajando con ingenieros de inteligencia artificial, patrones de voz que se asociaban a la hiperglucemia. Y bueno, y está publicado y demostrado que se puede diagnosticar la diabetes simplemente hablando por teléfono. Sí, en el campo del sueño hubo una tendencia que era con la propia cámara del móvil o de una cámara de vídeo, viendo la respiración del paciente, poder detectar diferentes patologías, ¿no? Nuestra experiencia con los pacientes y cómo han adoptado la tecnología es sorprendente. Nosotros no pensábamos que iba a tener esa tan buena acogida, y yo creo que es clave tanto como decía Carlos, el contar con ellos. O sea, cuando nosotros ahora en Oximesa hacemos talleres con pacientes para saber cómo debemos prestar nuestro servicio, cómo implantar un nuevo protocolo, pero además también es clave el soporte del profesional sanitario. Si el profesional sanitario, a la hora de poner en marcha un protocolo, por ejemplo, de un cuidador virtual, como estamos ya llevando a cabo nosotros con inteligencia artificial, el neumólogo no ayuda al paciente a decir, oye, cuando os llamen de este número, cogerlo porque es bueno, porque a mí me va a dar un feedback que antes no tengo, va a mejorar la adherencia, ¿no? Que la adherencia es clave en muchos tratamientos y en el nuestro más todavía, ¿no? Entonces yo creo que eso es como contar con ellos para mejorar, y con el médico para mejorar la adherencia. Y ejemplo, y haciendo un guiño, ya que tenemos domingo a ti, está el ex consejero Luis Rosado, nos sorprendió todo un poco los resultados del estudio Valchronic, ¿no? Que fíjate que ya hace del año 2015 o aproximadamente, y me traía aquí mi chuletita, ¿no? Bueno, por poner en contexto, el Valchronic fue el estudio de pacientes crónicos en la Comunidad de Valencia. Nosotros atendimos como Oximesa unos 565 pacientes, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, EPOC y diabetes, y tenemos unos resultados que en su día, durante 2 años que duró el pilotaje, pues se redujeron un 33% los ingresos hospitalarios, se redujo la descompensación o ingresos por descompensación en un 23%, los pacientes no controlados se redujeron en un 44%, las urgencias de primaria, como tú bien sabes, Domingo, en un 51%, pero las urgencias hospitalarias también se redujeron en un 32%, ¿no? Lástima que ese proyecto pues, llegara a su fin y no se le haya dado continuidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad y de colaborar con la industria privada y la mejora y el pacientecentrismo, pues este tipo de soluciones, ¿no? Y de proyectos deberían ser casi la bandera, ¿no? del Sí, este fue el primer estudio de telemedicina que se hizo en España, con un volumen amplio de pacientes y con un seguimiento largo. Precisamente está aquí el doctor Rosado, no sé si quiere comentar algo, porque hemos hablado de ese triángulo de administración, pacientes, profesionales, ¿no? Entonces el apoyo de la administración es fundamental. Entonces él era consejero de Sanidad en esos momentos, ¿no? Si quieres comentar cómo fue la experiencia desde la administración. Parte de la ventaja que es para los pacientes, lo más importante es que había un elemento de compartir.
No sé si se me ha oído. Sí. Sí, vamos, que lo más importante es que yo lo que veo es el alineamiento que se produjo en aquel proyecto entre los profesionales, la administración y la industria para compartir un objetivo común, que era mejorar la salud de la población y al mismo tiempo mejorar la eficiencia, porque consideramos que un programa de este tipo era realmente una prescripción. Era una prescripción que mejoraba la salud de los ciudadanos y, por tanto, también indirectamente el gasto que iba a suponer el mejorar estos parámetros de salud, ¿no? Esta disminución de ingresos hospitalarios, esta disminución de urgencias, podía ser cuantificada económicamente en el beneficio que reportaba el haber emprendido una inversión en este tipo de acciones. Claro, es que el programa salió en televisión, en radio y tal, hubo muchas entrevistas con periodistas y tal, y había una pregunta que se repetía bastante, que era la deshumanización, ¿no? Que si la tecnología deshumanizaba la relación. Y lo que comprobamos con Valcronic es justo lo contrario, porque lo da es proximidad. O sea, el paciente se siente más conectado, más cercano, ¿no, Carlos? No, es correcto. Y otro problema, precisamente, es que eso es así. Y es posiblemente, si tenemos estos dispositivos, cambiemos el modelo de atención al paciente. Y me explico. Antes el modelo era revisar al paciente cada X tiempo, que no le aportabas nada, ¿no? Yo voy bien, la revisión era normal, pues va, todo perfecto. Hemos perdido un tiempo el profesional, porque ese paciente no le hemos aportado nada, y el paciente que ha tenido que venir al hospital, con todo lo que ello conlleva. Si conseguimos tener un sistema de telemonitorización y atender a los que realmente lo necesitan, a los que vemos que se van a descompensar, a los que no son adherentes, etcétera, vamos a obtener el mejor resultado, vamos a descongestionar las consultas médicas y atender y dar un valor a esa asistencia, es decir, atender al paciente que realmente lo necesita. Y el otro sabe que está protegido, porque si pasa algo, salta una alerta en el otro lado e inmediatamente le van a llamar y puede comunicarse inmediatamente. Es un poco también los sistemas que comentabais, que son los sistemas computerizados de apoyo al tratamiento. Ahora son IAs que los llaman de diferente manera, se utilizan en asma, en EPOC, en sueño, etcétera, y en otras patologías, y no hace más que es eso, de forma humanizada, una voz que parece humana, interacciona con el paciente y lo que está analizando es cómo está. Una encuesta rápida, si está bien, todo ok, si está mal, salta una alerta al equipo médico y que contacte con el paciente. Es muy interesante porque, sabéis, la pirámide de Kaiser permanente, ¿no? Que dice que hay que estratificar los pacientes y dedicar cuidados profesionales a los de más riesgo y autocuidados a los de bajo riesgo. Y no lo hacemos en la práctica clínica, ¿no? No lo hacemos y eso hace ineficiente la gestión de las consultas. Totalmente. Entonces, gracias a estos sistemas de digitalización, podemos gestionar mejor las consultas y dedicar más tiempo al paciente que más lo necesita. Y eso es reconfortante para el médico porque hace de médico realmente lo que has dicho ahora, ¿no? Que hace una práctica de más valor, ¿no? Y también para el paciente porque recibe más tiempo, porque otras veces esos pacientes de bajo riesgo te ocupan un tiempo que no le puedes dedicar al que realmente necesita, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso también, fíjate, ahí sí que te digo que a muchos compañeros hay que hacerles cambiar el chip. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esos pacientes, son consultas muy cómodas. Y eso es lo que no está aportando ningún valor, al revés. Entonces, ese paciente tiene que estar no dado de alta como tal, porque está telemonitorizado, y si una coordinación exquisita entre primaria y especializada y un sistema abierto que nos enteremos todos cuando se descompensa el paciente. Pero ese es el problema. A mí, yo con mis compañeros digo, hay que dar altas a primaria porque no podemos atender al que realmente lo necesita de forma urgente. Y estás viendo a lo mejor a un 90% de pacientes que no necesitan esa atención. Eso es lo que va a ayudarle, el análisis de los datos, de buscar a los pacientes que realmente no son cumplidores. El que es cumplidor va a seguir cumpliendo, va a seguir con su terapia, pero cuando empezamos a trabajar en el proyecto para identificar a los pacientes con baja adherencia, hoy en día que tenemos el Internet de las cosas, el Big Data, que tenemos esa cantidad ingente de datos, ¿no? Que al final tenemos que hacer el útil data, ¿no? Podemos coger todo, tenemos que coger el que realmente hace falta. Y trabajábamos con Carlos en detectar, oye, en pacientes con sueño vamos a tratar de identificar precozmente el que empieza a no cumplir la terapia por cualquier patología, por cualquier molestia o por cualquier motivo. Oye, vamos a intentar atajarlo precozmente, reconducirlo
y volverle cumplidor, o bueno, oye, si no va a cumplir y no va a abandonar la terapia, que haga una alta voluntaria, y ese equipo y esa atención y ese tiempo de Carlos y del personal de Oximesa se lo prestamos a alguien que sí vaya a ser cumplidor con eso. Pero fíjate que ya este sistema ya lo tenemos en todas las historias de todas las comunidades, que es un sistema de estratificación, que cada comunidad no utilizan todos la misma, pero incluso el Ministerio hizo un sistema propio, porque antes utilizaban los CRGs, que son americanos, pero el Ministerio ha hecho uno propio y se ha ofrecido a las comunidades que lo quieren utilizar. Entonces, cualquier médico puede identificar cuántos pacientes, por ejemplo, de primaria, cuántos pacientes de alto riesgo, que son un 5% más o menos, tienen la consulta, ¿no? Y puedes decir, bueno, cuántos pacientes con patología respiratoria de alto riesgo, que es gente con comorbilidades, que ha ingresado 1 o 2 veces al año, o sea, que reingresa y tal, y que tienes una capacidad, porque eso también es otro concepto, que cuanto más riesgo tiene el paciente, más capacidad preventiva tienes. Es justo al revés, ¿no? De decir, no, es que como este ya... No, es que ahí es donde tienes más capacidad de prevenir ingresos, de ser más eficiente en el gasto, etcétera, ¿no? Anticiparte a las necesidades del paciente. Antes has comentado, quería comentar también de cara a los pacientes, que lo comprobamos en Valchronic. Valchronic, la mitad de los pacientes tenían más de 75 años y no hubo problemas en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces lo habéis comentado, ¿no? Que la gente mayor se adapta bien al uso de la tecnología. Es un estudio que hicimos que de hecho nos lo pillaron, porque eso lo planteé yo hacerlo con una industria farmacéutica y les gustó la idea, pero se la llevaron los americanos, que eran más potentes, le hicieron allí. Y la publicaron, cuando vi yo eso, digo, ostras, este era nuestro estudio, digo. Pero claro, lo que se vio, un dato muy llamativo, es eso, que por encima de 50 años la adhesión a la tecnología era muy superior, posiblemente porque son personas que ya ven con se toman más en serio la salud. En cambio, los jóvenes, paradójicamente, los nativos digitales, mucho cuidado con los nativos digitales, porque yo, como digo, yo me formé con el Spectrum, me hacía mis ordenadores, he vivido la historia de la informática. Los nativos digitales saben manejar una tablet, pero no saben arreglar una tablet, muchos no saben programar, no saben lo que ello conllevan. Saben las ventajas que le da la tecnología, pero para lo que... El paciente mayor al final es muy cumplidor, porque lo que le cuenta la persona, el médico o el enfermero o el fisioterapeuta, lo sigue a rajatabla. Y por ahí es muy importante meter el componente de la humanización, ¿no? De hablar el mismo idioma, como decía Carlos, ese informe, versión médico, versión paciente, ¿no? Porque al final no se entiende. Aquí igual, ¿qué pasa con Valchronic? Pues si el enfermero tenía que tirarse 45 minutos o 1 hora y cuarto, pues se hacía, porque al final a una persona mayor era entregar un tablet, una báscula, un espirómetro, un pulsioxímetro. Claro, eso a un nativo digital lo puede captar más, aunque luego no cumpla o piense que lo ha entendido y le surja mucho. La gente más mayor era atención total y se apuntaban sus notitas y no daban problema. Luego, otra cosa es que no funcionara un día, se cayera la comunicación y no funcionaba el cacharro porque no funcionaba. Pero desde luego el paciente, sí, el técnico, el médico o el profesional sanitario le había dado una formación adecuada, adaptada a su edad y a sus conocimientos tecnológicos, era sorprendente los resultados obtenidos. Sin duda. David, en el campo de la patología respiratoria, ¿qué está aportando la digitalización y todas estas innovaciones? Bueno, yo sobre todo el adelantarnos a acontecimientos y el hacer una medicina más personalizada. Al final, hoy en día, estos dispositivos que han avanzado mucho, tanto en hardware como en software, porque nosotros venimos de una industria o una empresa que en los años 70 lo único que teníamos era la botella de oxígeno. Éramos como el butanero, pero con el oxígeno. Ahora mismo tenemos equipos que ya van dotados de inteligencia artificial, que envían datos remotos, que se conectan a otros dispositivos, a otros wearables que permiten dar una visión más global del paciente, y eso permite que los médicos, en esa integración con nosotros, puedan conocer las necesidades de su paciente casi de inmediato. Y lo que nos va a aportar más toda la inteligencia artificial es, como hablábamos antes, el poder discriminar, porque nosotros tenemos 350.000 pacientes. Nosotros no podríamos revisar 350.000 pacientes al día, pero la IA sí. Y yo puedo determinar con nuestro departamento médico una serie de alertas, unos KPIs, y decir, oye, pacientes con esto, los hago una segmentación en función de la criticidad y les llamo o les voy a visitar o doy una alerta a su médico prescriptor. Pues yo creo que ahí lo que va a aportar es mejor calidad en el cuidado, mayor sostenibilidad y yo creo que una mejor atención al paciente.
¿Y qué relación hay con la administración? La administración, supongo que depende de la comunidad, también del color político, etcétera, pero... Sí, yo creo que todos están muy sensibilizados en que la tecnología y la inteligencia artificial es como ponerle puertas al campo. Eso es algo que va a venir, va a llegar. Hay comunidades que van un pasito por delante y otras que van un poquito por detrás, porque yo creo que hasta históricamente han sido pues, más o menos tecnológicas, pero todos vamos en la misma línea. Nos encontramos en algunas comunidades, como os hablaba antes, con esas dificultades a la hora de integrarnos informáticamente, porque pues, los desarrollos, cuando hay que implementar cosas nuevas, pues no son sencillos, porque son una empresa privada y una consejería, pues son dos grandes monstruos que se tienen que coordinar muy bien y poner todos sus medios. Ojo, y tenemos experiencias muy buenas que cuando ambas partes ponen el 100% y es su máxima prioridad, eres capaz de integrarte antes de empezar casi con los servicios. Hay de todo, como en botica, nunca mejor dicho. Pero desde luego son conscientes. Ahora falta un poco ese toque de la sostenibilidad, de ser consciente que la tecnología tiene unos costes añadidos y tenemos que ir evolucionando este sistema también de modelo de concurso y de reembolso a la par que evoluciona la tecnología. Yo creo que tenemos, mira, por ejemplo, hay patologías como la insuficiencia cardíaca, que hay tantos metaanálisis ya publicados con el uso de telemedicina, que hacer una buena práctica de clínica de insuficiencia cardíaca supone incluir el seguimiento a distancia, la telemonitorización, porque aporta un beneficio adicional. ¿Cuántas veces decimos, no? Oye, el porcentaje de control no mejora porque no hacemos cosas diferentes, ¿no? Como decía Einstein, si no cambiamos las cosas, los resultados serán los mismos. Entonces, ya el uso es como un complemento a un fármaco. Porque como el valprónico, es ya un fármaco, es un medical device. Claro. O sea, ahora mismo nosotros, uno de los problemas que teníamos con los wearable, que no estaban dados como medical device, tenías que ir al ministerio, que te los aprobaran para su uso, etcétera, tal. Ibas a investigación, pero era un papeleo enorme. Y que eso, por ejemplo, también dificulta mucho esos papeleos, dificulta mucho la integración, desde luego. Pero vamos, que hoy en día lo aplicado a la insuficiencia cardíaca es aplicable a la EPOC, al asma, a la apnea del sueño. Totalmente. Existen ya metaanálisis también a esos niveles, de que desde luego las TICs para la telemonitorización han sido fundamentales. Y es que están recomendadas ya con evidencia por las guías clínicas de práctica. Otra cosa es la posibilidad de utilizarlas, que hoy en día la mayoría de los centros no lo tenemos, salvo que lo hagamos a nivel de investigación. Claro, aquí es lo que decíamos del triángulo paciente-administración. El caso de la administración pública es la administración la que tiene que poner los recursos. O sea, el médico por sí mismo, hombre, puede utilizar, sí que hay, ¿no?, algunas aplicaciones que un médico en su consulta puede utilizar con sus pacientes, pero claro... Pero ahí tienes que tener mucho cuidado. Tiene que estar... de datos y demás. Entonces, eso sí que nosotros, por ejemplo, con el SERMAS y con cualquier otra comunidad, SERMAS, SCAM, SaludCat, el que quieras, tienes que hablar con ellos para poder que te autoricen eso, porque si no te puedes meter en un lío. Sí, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp no es un método... Ni el correo convencional. Claro, recomendable y se están enviando datos de pacientes, imágenes, informes. Claro, lo que pasa es que luego también, como crítica a eso, los de estas salas, somos conscientes los que mejores datos de sanidad tienen, de datos clínicos de pacientes tienen hoy en día a nivel mundial. ¿Quién los tiene? ¿Los tienen las autoridades sanitarias? No. Lo tiene Apple, lo tiene Android, ¿cierto? Estos sistemas que tenemos y tal, cuando firmamos y empezamos su uso, ¿cuántos de nosotros nos hemos leído lo que viene en la aceptación del contrato cuando coges el móvil y esto? Yo me lo he leído en parte. Vendes el alma. Es decir, estos datos, dices, sí, yo me encargo de tus datos y los voy a cuidar muy bien, vale. Son datos críticos. Estás mandando frecuencia cardíaca, datos de sueño. De hecho, esto ya te analiza también el sueño. Electrocardiograma, el que tiene mejores datos de calidad ahora mismo son los de Apple, y de hecho las industrias que están más invirtiendo ahora mismo en sanidad son las industrias tecnológicas tipo Apple, Google, etc. Y de hecho no es infrecuente que ahora nos vengan a consultar y pidan una cita para estudio del sueño porque es que el reloj me dice que tengo apnea del sueño. Literal. Sí. Entonces, y no es un dispositivo médico. No es un dispositivo, ojo, no es un dispositivo médico, pero por ejemplo Apple, sabéis que no podía comercializar la última versión porque se llevó a varios ingenieros de empresas médicas, precisamente
de sensores para implementarlos en el con lo cual va a ser... Es cuestión de tiempo. Vamos, ya lo tienen hecho. O sea, de hecho nos lo prohibieron por un programa de competencia y demás, pero... Y hablando de este tema, de la privacidad de los datos, o sea, ¿va a ser posible tener privacidad en los datos? Yo creo que va a ser imposible. Es imposible, claro. Pero aparte, si es que aquí ya estás dando más datos. Nos estamos peleando por el dato médico que me cuentas tú a mí y demás en Petit Comité, pero si es que somos conscientes de cuántos datos emite tu móvil en el año exactamente. En el día, en el año, el minuto. En el año 2010, 2012, eran 2 megas de datos tuyos diarios. Hoy en día no quiero ni saberlo. Y en ese momento no teníamos estos datos. Ahora estamos mandando información a los servidores, información médica. Es decir, esto para un seguro privado de asistencia sanitaria es fundamental. Algunos seguros privados te obligan ya a llevar un smartwatch en Estados Unidos. Es decir, que ojo, toda tecnología tiene su lado luminoso y su lado oscuro. Es decir, hay que tener cuidado con estas cosas. Y esa información hoy en día se está dando de forma libre a estas empresas. Ayer teníamos una reunión sobre el tema de la inteligencia artificial y con jurídicos, ingenieros y tal, y decían que recomendaban mejor un programa de inteligencia artificial de pago porque puedes limitar el uso de tus datos. Porque cuando utilizas programas de inteligencia artificial de acceso libre, pagas con tus datos. Porque no hay limitación a que utilicen los datos que tú emplees allí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo segundo, no lo primero, no me lo creo tampoco. Es decir, claro, porque, a ver, manejamos Azure. Azure también te dice que tal, ha habido ya problemas con Azure. Es decir, ¿quién me asegura a mí? Yo cuando meto ya un dato en la nube, ese dato ya no es mío. Claro. Aunque me aseguren legalmente tal, pero de repente llega una persona, cambia las leyes, esos datos están ahí y ya no son tuyos. Yo lo que les digo a mis hijos, es decir, mucho cuidado con lo que subes a Internet, porque todo lo que subas, eso ya no se queda ahí. Eso se queda allí. Los datos pasa lo mismo. Tenemos que tener data lakes y sistemas propios nuestros, ojo, y con una seguridad muy concreta, porque si no, y es más, esos datos valen mucho dinero. Y esos datos obviamente habrá que compartirlos con la industria y trabajar en conjunto, pero cada uno en su lado y con una seguridad que los datos estén siempre en un sistema que digamos luego no haya un cambio y se utilice para otra cosa. También hay que ser muy flexibles porque la inteligencia artificial, como tú decías, Domingo, va a cambiar, cambia cada día. O sea, hoy es la inteligencia artificial mejor que la de ayer, pero peor que la de mañana, porque va a una velocidad que no habíamos visto en un desarrollo. Cada día salen cosas nuevas, salen funcionalidades, pueden hacer más cosas. Y eso habrá que regularlo. Entonces yo creo que también a nivel legal, pues oye, tienen ahí un reto importante en cuanto a ver esa confidencialidad de los datos y a dónde están las líneas rojas. Y eso es fundamental. Yo en el año 2016 asistí a una conferencia en la que había un ingeniero americano que lo que estamos viviendo hoy en día, él predecía que esto iba a pasar en 2035. Estamos en 2025 y esto nos viene pasando ya a raíz de la pandemia COVID, que también tuvo un salto cualitativo con los transformers y de estos sistemas aplicados a las redes neuronales. Pero nos está pasando lo mismo que en los años 80 con la implementación de los chips. Es decir, por días o por semanas sale un nuevo sistema, otra inteligencia artificial, un nuevo modelo mucho más potente, más capaz. Y ya se está hablando de la IA, digamos, equivalente al humano en breve, es decir, que eso es otro tema aparte. Pero vamos, desde luego, con independencia de las cuestiones ético-legales, si lo hacemos bien va a ser un apoyo que es fundamental para nosotros. Y bien aplicado y bien usado en sus diferentes modalidades, desde luego ya es una revolución. Ahora tenemos que implementarla en nuestras historias electrónicas, en nuestros centros, y es fundamental difundirlas y las autoridades se impliquen para que estén ahí dentro. Muy bien, pues por ir cerrando el círculo, ¿no?, de asistencia, docencia e investigación, vamos a hablar de docencia e investigación. ¿Qué aportan la salud digital, la digitalización a la formación continuada, ¿no?, o a la formación en general de los profesionales? Pues aporta muchísimo, porque por un lado tenemos la formación de profesionales y, ojo, de pacientes también. Ahora buscamos el paciente empoderado, el paciente que sea capaz, es lo que llamamos el paciente experto,
con lo cual nos están ayudando ya desde hace muchos años a darles esa formación. A nivel médico ya prácticamente toda la formación es mediante TICs, fundamentalmente. Nos formamos mucho más delante de un ordenador que asistiendo a un congreso, a otro centro. De hecho, habitualmente los congresos son ya para trabajos colaborativos, para redes de investigación, etcétera, y para exponer los resultados de tus trabajos. Y para temas sociales también. Pero poco, ¿eh? O sea, la gente, yo cuando voy al congreso estoy a las 7:30 en el congreso, porque a las 7:30, a las 8 ya empezamos con una charla, y muchos días salimos a las 8 de la tarde y comemos dentro del congreso. Es decir, y en una charla, es decir, lo que se llama la comida con el profesor o lo que sea, que es que no sales del congreso. Pero sí, hay algunos que irán tal, pero la gran mayoría, muchos de los que vamos para... Pero obviamente luego vas a cenar, pero poco, ¿eh? O sea, estás trabajando y trabajando mucho. Y luego la otra cosa importante a nivel de la formación, no solo es eso, sino que hay que formar al profesional en lo que estamos hablando aquí, en la seguridad de los datos, en la calidad de los datos, en el manejo de estas tecnologías. Y es fundamental porque, desde luego, ya lo vamos a empezar a usar ya mismo, pero compañero dentro de 10 años va a ser algo... Ya no vamos a tener nuestro estetoscopio, va a ser una inteligencia artificial de apoyo, que ya lo hay. SERMAS, por ejemplo, ha probado una IA para el diagnóstico, que también sirve para formación. En los nuevos sistemas de tipo ChatGPT, etcétera, todas las LLM que se están utilizando se han probado también como herramientas de formación y son muy útiles, han demostrado que son muy útiles. Eso sí, bien manejadas. Me explico. Antes tú lo comentabas. Un ChatGPT no de pago, si tú le preguntas algo, tienes un riesgo muy elevado que te diga algo erróneo. Ahora, nosotros, por ejemplo, hicimos con una API de GPT una inteligencia artificial aplicada a la Guía Española del Asma, y si tú tienes tu base de datos, que tu base de datos está bien diseñada, que es tu Guía Española para el Manejo del Asma, tu base de conocimiento es esa, es muy difícil que se equivoque ese LLM. Y los datos que va a utilizar son correctos, al menos con el conocimiento que tenemos hoy en día. Y la información que te va a dar es buena. ¿El LLM qué quieres decir? Los LLM son el tipo ChatGPT, son los Large Language Models, son los sistemas de lenguaje grandes, que son los ChatGPT, el Gemini, etc. Y eso tú lo aplicas, ahora puedes utilizar una API aplicado y tú metes el conocimiento. Por ejemplo, la gente usa ChatGPT para preguntarle pues, cómo se trata el asma de forma convencional. ¿Qué problema tengo? Que si se han tirado de Internet y no ha habido un filtro y coge la información de un youtuber que tiene 20.000 visitas, pero que no es médico, que te dice cualquier tontería y demás, podemos tener un problema de sesgo de información. De hecho, se han hecho estudios precisamente para analizar la información que hay en Internet y hay que tener mucho cuidado porque el 85% de la información médica en Internet es errónea. Las sociedades médicas hemos trabajado en eso y en las plataformas que tenemos nuestras, esa información es lo más correcta posible porque es la evidencia actual de la medicina. Y tenemos webs hechas para pacientes. Pero claro, muchas veces el paciente va a TikTok, va a YouTube, va a cosas rápidas y como esté muy posicionado esa persona en Google o en lo que sea por encima de nosotros, que suele pasar, van a ir a leer primero a esa otra persona. Con lo cual hay un problema que ahora se llama infoxicación, es decir, una intoxicación por información enorme, y es la importancia de la que hablamos de la calidad de los datos y la información médica. ¿Y luego habéis? Sí. Yo no quería dejar de mencionar en cuanto a innovación en el proceso formativo, hoy que está tan de moda todo el tema de los gemelos digitales y todo ello, para nosotros ha habido un antes y un después con la simulación clínica. Total. Nosotros hemos sido pioneros en la implantación de cursos de simulación avanzada en ventilación mecánica y ahí tenemos que agradecer también al apoyo del Hospital Virtual Valdecilla y creo que tanto para nuestros profesionales como para los profesionales en el ámbito que manejamos, venga otra vez a mi libro, ¿no? La neumología, es un curso imprescindible. Cada vez se va viendo porque permites que los profesionales se pongan en situaciones que de otra manera se enfrentarían en la vida real. Bueno, pues si eso lo han podido trabajar de manera anticipada, la capacidad de reacción y la tasa de éxito seguro que es mayor, ¿no?
no cabe duda que además el profesional sanitario lo valora de una manera extraordinaria. Y en ese sentido también nosotros como empresa privada también trabajamos con diferentes universidades para trabajar en esos modelos de gemelos digitales en cuanto a trabajar con apnea de sueño, con pacientes con EPOC, y también en universidades que disponen de unidades de simulación para formar a los estudiantes, ya no solo a los profesionales que ya están ejerciendo, sino a los profesionales en esa simulación que tantos beneficios desde el punto de vista nuestro hemos visto y nos han reconocido los profesionales que han ido a esos cursos que aporta esa simulación clínica. Y la seguridad que das, es decir, porque antes tú te formabas con el paciente y claro, tienes siempre un adjunto al lado, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tú tengas un simulador y empieces con el simulador, como dice muy bien David, a todos los niveles, en sueño, en técnicas, tanto endoscópicas, quirúrgicas, etcétera, que tú ahora mismo ya tienes simuladores súper buenos. Claro, ¿qué problema tienes? El acceso a esos simuladores, que somos muchos médicos, para hoy en día la poca oferta que hay o el poco acceso que hay, es decir, no todos pueden ir a formarse en eso. Es algo que deberíamos, como bien dice David, tenerlo en todas las universidades, por ejemplo, de medicina, y que tú vas a patología respiratoria, que te formes en un ventilador, que ves una endoscopia, que tú ya de estudiante puedes hacer una broncoscopia y demás y simular y formarte, es decir, y la gente lo va a coger mucho mejor. Y esa tecnología ya la tenemos, simplemente es utilizarla. Y ya para finalizar, el tema de la investigación y de los datos que ha salido varias veces, ¿no? Yo creo que es otro de los grandes retos, ¿no? Porque desde la administración hay como un celo, ¿no?, a que los datos se puedan compartir o se puedan explotar por sus propios profesionales, ¿no? Porque son médicos que trabajan para esa administración, que no son empresas externas, ¿no? Son propios, incluso universidades, etcétera, ¿no? Fundaciones de investigación, etcétera, ¿no? Y sin embargo, yo por lo menos lo veo así, no sé qué opináis, pero que hay mucha dificultad, ¿no? Y cuando la tendencia actual a nivel mundial es la transparencia de los datos públicos, porque los datos no son de nadie, ¿no? O sea, son de los ciudadanos, ¿no? Y si esos datos sirven para mejorar la atención a los ciudadanos, pues hombre, eso hay que abrir las puertas, ¿no? Y sin embargo, por lo menos en mi experiencia, no es así. ¿Cuál es la vuestra? Sin duda, vamos, mi experiencia pasa lo mismo, te tienes que pelear mucho. Y tenemos millones de datos, ¿no? Es decir, nunca hemos habido en la historia de la medicina tanta información. Yo he trabajado en SERMAS y he trabajado en SESCAM. En el SESCAM sí teníamos la posibilidad, es verdad que había una cuestión regulatoria y demás, pero teníamos acceso a todos los pacientes de primaria y de especialidades SERMAS. Eso nos permitió en época COVID sacar datos, mientras estábamos nosotros en la SUCRI, sacar datos, preguntarle al ordenador y analizar datos en tiempo real que se publicaron, y nos adelantamos a muchas publicaciones de New England americanas. Lo que pasa es que, claro, nosotros llegamos hasta donde llegábamos y aún así fueron unas revistas buenas, y en tiempo real pudimos saber cómo iban nuestros pacientes de COVID, si los tratamientos, por ejemplo, biológicos para el asma eran perjudiciales o no para estos pacientes COVID, o lo contrario, o el corticoide inhalado. Es decir, nos dio mucha información en tiempo real con muy pocos recursos o con muy poco esfuerzo para analizar esos datos, y eso realmente es un avance muy importante. Pero tú has expresado muy bien, tenemos un gran problema para el análisis de estos datos. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo tener un sistema que me exporte todos los datos. Por ejemplo, en Madrid nos pasa que está más acotado. Yo solo accedo a los datos de mi hospital, pero no accedo a todo Madrid. Si yo tengo un proyecto, o toda España, si tengo un proyecto interesante, por ejemplo, sí que hemos hecho un estudio a nivel nacional, pero obviamente colaborando con la industria, utilizando diferentes bases de datos, implicando a más gente, y nos ha permitido analizar la situación del paciente asmático y consumo, por ejemplo, de corticoides en España. Y es un dato muy importante porque nos da a entender cómo están nuestros pacientes asmáticos hoy por hoy. Todo eso se puede utilizar, pero te encuentras con un muro de hormigón, que también es verdad que la nueva ley aprobada el año pasado por la Unión Europea debería ya solventarlo. Obviamente con medidas de seguridad y demás, sí, pero debería solventarlo, porque otro problema que teníamos es que lo que decían es que el paciente, salvo que dijera lo contrario, no cedía sus datos. Eso ha cambiado, ahora salvo que diga lo contrario, cede sus datos, y es fundamental porque nos ha permitido salvar muchas vidas y ver qué estábamos haciendo bien y mal. Eso es fundamental. Yo lo comparo con tener una resonancia magnética empaquetada en un sótano. Sin duda. Es decir, tienes unos datos
tremendos, porque es toda la población. Es que eso no no sé si habrá otro país en el mundo, porque nuestra asistencia es poblacional, con lo cual tenemos los datos, no va por empresas o por aseguradoras, sino que es toda la población. Y lo tenemos Eso tiene una fuerza tremenda. Y lo tenemos todo informatizado. De hecho, en la Unión Europea nos pusieron como ejemplo. Somos el país más avanzado hoy en día en ese desarrollo tecnológico. Otra cosa es que hemos hecho muy mal muchas cosas. Lo primero es la universalización de los datos y el acceso a las tecnologías que en cada sitio, incluso en una misma comunidad, son diferentes. Y aunque te digan, no, se comunican por HL7, hay diferentes tipos de HL7, que es el sistema de comunicación de datos seguro a nivel sanitario, y eso dificulta mucho la integración de los diferentes equipos o programas. Ahí volvemos a la problemática de la integración de las diferentes comunidades autónomas y servicios nacionales de salud y también pues, oye, a todo el tema de que cada uno aporta sus datos de un paciente, de otro, y hay que saber gestionarlos de manera conjunta. Y la legislación, además, quizá deberíamos también ponernos como hay un debe, ¿no? Decir, vamos a tratar de facilitar, ¿no? Que muchas veces la propia legislación o las compañías privadas, pues también nos cuesta mucho el poder sacar y ofrecer esos datos para ir dentro de la legislación vigente, ¿no? Quizá habría que facilitar un poco, igual que en otros términos también la burocracia es complicado. Para el tema de la seguridad, de compartir la información, también habría que, de alguna manera, tratar de facilitarlo para poder aportar más de lo que se aporta ahora, con todo, como bien decía Domingo, la cantidad de datos que tenemos en la actualidad. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, a ver, antes de nada, felicitar a la mesa fabulosa y muy interesante, ¿no? Pero me han creado también algunas dudas, porque es verdad, y Carlos lo decía muy claramente ahora, que tenemos un problema, y es que las comunidades no todas van a la misma velocidad. Tenemos comunidades que sí tienen organizado que la historia clínica, tanto primaria especializada, está para toda la comunidad autónoma, que el paciente puede tener acceso a su historia clínica. Yo, por ejemplo, vengo de una comunidad que es Galicia, que hace 15 años yo ya tenía acceso a toda mi historia clínica. Hace 15 años. Correcto. A través del móvil. Bueno, eso va a generar problemas. Segundo, estamos en un país donde cada comunidad autónoma quiere tener su protagonismo. Por eso tenemos 17 tarjetas sanitarias distintas. Cada uno ha ido montando sus sistemas de información de forma autónoma. No corremos el peligro de que la inteligencia artificial, que es inteligencia, porque se nutre a través de datos, al hacerlo en cada comunidad querer tener su inteligencia, tengamos pobres inteligencias. Es decir, ¿no creéis que sería más lógico que esto fuese liderado y hubiese fondos económicos potentes para sacarlo adelante a través del Ministerio de Sanidad, que eso sí daría cobertura al Servicio Nacional de Salud? Eso podría llegar a permitir que, igual que yo tengo en mi DNI un chip, que puedo ver las multas que debo, o en Hacienda cuánto me va a clavar este año por mi declaración, ¿no sería lógico que en ese chip yo llevase mi historia clínica y me pasase en cualquier rincón de España, que me pasase un accidente, me pudiesen atender teniendo acceso a mis datos? Y por último, Carlos, has hecho mención a algo que me he quedado con la nota. Dices, todos estos avances tecnológicos no van a hacer que desaparezca el médico o que tenga menos trabajo. No, va a tener más trabajo, porque va a tener controlados a más pacientes. Y entonces mi pregunta es, vale, muy bien, eso va a permitir que el médico también tenga mayor atención personalizada a quien más lo necesita, pero estoy en un momento muy grave de falta de profesionales. ¿Cómo veis el futuro de esto? Y David,
las empresas es verdad que estáis apostando y estáis ayudando mucho, pero ¿no crees que todo tiene un límite y en algún momento el Estado o las comunidades o la administración, quien sea, va a tener que poner fondos para la I+D+I? Gracias. Sí, a mí en lo que comentabas los datos son fundamentales. Si no tienes datos buenos o no tienes datos, la IA te va a dar un resultado pobre, porque se nutre de esos datos. Y cualquier sistema de Big Data va a pasar lo mismo. Entonces, los datos es lo que hablábamos. Es fundamental tener datos adecuados, porque aunque utilices el mismo motor de inteligencia artificial el mismo para todas, si unas tienen buenos datos y otras no los tienen, pues vamos mal. Antes lo has comentado muy bien. Galicia efectivamente es de las mejores, por no decir la mejor, en desarrollo tecnológico. Se ha invertido muchísimo en eso. Y ahora mismo lleva a la delantera a muchas comunidades. La Comunidad de Madrid empieza a tener ahora desde hace 2 años esa posibilidad, pero antes no la tenía. Y otras comunidades yo creo que todavía ni lo tienen, por desgracia. Y eso pues es la realidad. Eso es lo que tenemos que cambiar precisamente. Tenemos que homogeneizarlo y mejorar las que están por detrás y que peguen un tirón para adelante. Y lo de los médicos, es verdad que todo esto que estamos viendo hoy en día implica un cambio del modelo de atención al paciente. Me explico, vamos a ser más eficientes. Dicen, ¿los radiólogos van a desaparecer? No, no van a desaparecer en absoluto. El radiólogo lo que va a hacer es, pues, va a utilizar un sistema de detección de nódulo pulmonar que, como bien decía David, no va a analizar a un paciente o una placa. Es imposible que un radiólogo informe todas las placas o todos los radiólogos de la Comunidad de Madrid informen todas las placas de tórax de la Comunidad de Madrid. Eso es imposible, pero una IA sí puede. Y una IA si detecta una patología y se la manda al radiólogo, él sí puede analizarla. Entonces, el modelo va a cambiar. Yo solo voy a atender al paciente que lo necesita, al que va mal, y el que me salta una alerta y me dice que está mal ese paciente. O el que me dice que se va a poner malo, el que predice que se va a poner malo, que está yendo algo mal. Y, digamos, no con el mismo número de recursos puedo dar acceso y ser mucho más eficiente que lo que estamos siendo ahora mismo. Entonces, también el número de profesionales no es un problema de profesionales hoy en día, es un problema de contratación también. Si ahora mismo damos buenos contratos, la gente no se nos va. Antes lo estábamos hablando. A mí mis 3 últimos residentes que se han formado se han ido fuera de España. Hemos dado 3 médicos como la copa de un pino que les hemos formado, nos hemos gastado dinero y ahora se está beneficiando Francia de ellos. Yo, por terminar, que además veo que estamos ya un poco fuera de tiempo, darte la razón. Yo creo que alguien tendrá que tomar esos fondos europeos porque da igual el color político. La investigación y desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías va a ser necesaria ahora y sobre todo en el futuro. Y si queremos seguir siendo la mejor sanidad del mundo, tendremos que invertir por ahí. Y si me permites, porque es un tema que conozco bien, de las necesidades de médicos, dentro de 10 años en España van a sobrar médicos, pero muchos médicos. Somos el país con más facultades de medicina del mundo y en estos momentos hay 12 facultades nuevas, además, pedidas en provincias, ¿no? Quiero decir, no se ha optado tampoco por aumentar las plazas en las facultades que tienen una calidad, con lo cual nos preocupa también la formación de estas facultades nuevas, ¿no? Que no tienen profesorado acreditado, etcétera, ¿no? O sea, van a sobrar médicos dentro de 10 años. Además, te digo el dato, a nivel nacional, 24.000 médicos van a sobrar. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa. Hemos visto que la digitalización de la atención sanitaria tiene beneficios. Hemos visto que los pacientes, aunque sean mayores, saben utilizar la tecnología. Hemos visto ejemplos de beneficios, ¿no? Como hemos comparado el uso de la telemonitorización con los fármacos, porque reducen los ingresos, mejoran el grado de control, etcétera, ¿no? Hemos visto que la principal limitación en los profesionales es el miedo al cambio, ¿no? Esa resistencia al cambio, y que la administración es un elemento clave para hacer estos cambios, porque, claro, las inversiones que necesitamos para digitalizar la atención sanitaria dependen de la administración. Entonces, la inteligencia artificial ya nos rodea, o sea, ya no es un futuro, es una realidad, y no hay que ponerle puertas al campo. Lo que tenemos que hacer es utilizarla de forma adecuada, contar con los profesionales para hacer los cambios, porque es la mejor forma de que esos cambios sean eficaces.
Y en general, pues decir que la digitalización es una realidad, es un beneficio para los pacientes y es una mejora también para los profesionales en cuanto a la eficiencia de la gestión de las consultas. Y en docencia en investigación hemos visto también que el modelo de formación hoy en día se basa en modelos de inteligencia artificial, en modelos de imagen más que de texto, ¿no? Y que la investigación, o sea, que tenemos una disponibilidad de datos limitada a pesar del gran volumen de datos. Somos el país con más digitalización sanitaria del mundo, como ha comentado Carlos, y yo también lo había oído, ¿no? Y tenemos un volumen de datos enorme que está por analizar en beneficio de los pacientes y que ahora con la nueva legislación esperamos que se abra esa vía, ¿no? Para que los grupos de investigación, las universidades, puedan aportar un beneficio a nuestros, porque son datos nuestros, ¿no? Es decir, ya no vamos a utilizar la escala de Framingham en Boston, sino la escala española, ¿no? De riesgo cardiovascular. Pues muchas gracias a los dos ponentes por los magníficos comentarios y exposiciones que han hecho. Muchas gracias y a vosotros por asistir.